Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Cuadrando la Caja, un espacio para debatir desde el socialismo sobre los temas económicos que más preocupan y ocupan a nuestro país. Yo soy Laura Prada y en la jornada de hoy estaremos revisando los principales temas que abordamos durante este primer año de programa. Quédese con nosotros. Con los principios económicos que expone la Constitución de 2019, hemos trazado el debate y así lo abordábamos en los primeros programas de este 2023. La Constitución es la ley primera, pero sienta bases. Es deber del resto de las normas en su jerarquía, leyes, decretos leyes, decretos, reglamentos, etcétera, ejecutar el dictado de la ley. Y es muy positivo que todos los principios relativos al modelo económico, a nuestro sistema económico, estén en la Constitución, porque pueden ser defendidos. ¿Es muy complicado? Sí, pero está la posibilidad. Y si está la posibilidad, entonces en algún momento se podrá hacer y llevar a la práctica. A la existencia o el reconocimiento desde el punto de vista legal del mercado y cómo el mercado vendría a ser un nuevo espacio para que confluyan nuevos actores económicos junto al Estado, siendo el Estado a través de distintas entes como la empresa estatal socialista, siendo el principal actor económico de la economía cubana, el espacio precisamente el mercado donde confluyen estos actores económicos y donde todos se relacionan entre sí en aras de solventar las necesidades sociales de la población y de crear nuevos espacios para la fomentación de servicios sociales, servicios públicos y servicios económicos. Yo creo que tiene una nota importante de novedad y en esa novedad creo que tiene también una nota importante de retos, ¿no? De retos a superar, pero que son retos necesarios de desintroducción en el país para que acompañe el derecho a esa realidad que estamos viviendo. No solo vale conocer lo que dice la Constitución, sino que hay que estar actualizado con relación al cronograma legislativo, con relación a todas las leyes que se van actualizando. En ese sentido, lograr la apropiación de ese concepto, porque ha sucedido que las personas se desentienden del mismo y entienden como que esa propiedad socialista de todo el pueblo, que efectivamente es de todos, pues como que no es de nadie. El propietario es el pueblo común, ¿verdad? Y entonces lo que hace el Estado a través de la administración pública es administrar precisamente y gestionar todos esos bienes a partir de empresas públicas, la empresa estatal socialista, para el mejor desarrollo sostenible de la economía y de los intereses y las necesidades sociales. En estos momentos no tenemos una ley actualizada, porque la norma que tenemos sobre propiedad estatal es del 2002, si mal no recuerdo, está en proceso a largo plazo que se dicte una nueva norma al respecto. Una ley de empresas que recoja, como ya decíamos, la autonomía de las empresas, que recoja también esa, digamos que aquellos parámetros para la organización de las empresas, para la dirección de las empresas, que recoja también lo que ya mencionamos de la responsabilidad y, por supuesto, una ley de insolvencia patrimonial. En esta Constitución se define nuestro proyecto económico-social, nuestros principios, nuestros valores y fundamentalmente ahí se recalca como contenido básico la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción y la dirección planificada de la economía como elementos fundamentales, aunque también se introducen de manera novedosa a partir de las transformaciones de este modelo económico cuestiones como el reconocimiento del mercado, pero controlado a través de la planificación. Se reconoce la propiedad privada como una de las formas de propiedad, pero como ya dijimos, la propiedad principal es esa propiedad socialista sobre los medios fundamentales de producción. Y se reconoce también ese principio de complementariedad. Nosotros hablamos en esta materia entre los diferentes actores económicos que se reconocen a partir de la ampliación de las diferentes formas de propiedad que también están reconocidas. Y ahí, en esa ampliación de los actores, decimos la complementariedad porque, aunque como ya se ha planteado, la empresa estatal es la fundamental, los demás actores complementan de esta manera el funcionamiento de la economía. Yo creo que a veces a lo mejor no explicamos lo suficiente, no hay suficientes espacios a lo mejor de debate sobre estos temas, pero ciertamente a la Constitución hay que ir cuando se habla de cualquier tema y en particular cuando se refiere a los temas económicos, los fundamentos económicos vienen siendo la brújula
del desarrollo o la articulación de todo lo que se diseña posteriormente. En Cuba existen empresas estatales que son exitosas, pero fuera de Cuba también, es decir, dentro del capitalismo hay empresas estatales que también son muy exitosas, incluso en países donde por su discurso pareciera que no existiría el Estado dentro de la economía, como en los propios Estados Unidos, en Alemania, etc. Entonces yo creo que este es un tema que tiene esa amplitud de enfoque y de debate. La propiedad fundamental es la propiedad socialista sobre los medios de producción. Esto fue muy discutido en el debate de la Constitución y también para los juristas sigue siendo discutible, porque hablamos de una propiedad socialista. ¿Quién es el titular? Bueno, el titular son todos los ciudadanos cubanos, y está el Estado representando esa propiedad que responde a todo el pueblo, como se dice. Pero para eso, yo creo embanarlo, es por eso que el Estado, en ese proceso de descentralización funcional, crea empresas estatales o públicas que se denominan también en otros países para realmente llevar a cabo la administración de esos bienes de propiedad estatal socialista. Que el artículo bien plantea sobre los medios fundamentales de producción, yo siempre digo, en la conceptualización está reflejado, no se definió el alcance de los medios fundamentales de producción, pero por eso decimos que el Estado puede estar presente, o sea, a través de sus empresas estatales en cualquiera de las esferas, lo que no significa que esos bienes también puedan ser gestionados por otras personas naturales o jurídicas que no sean personas jurídicas estatales. Pero esta es la esencia discutida de esa propiedad socialista y el rol entonces por eso que tiene la empresa estatal de ser el sujeto principal, como bien es la propiedad socialista sobre los medios de producción, la propiedad fundamental definida en nuestra Constitución económica. Johanna. Sí, bueno, tú hablabas de manipulación y yo comparto esa idea que además viene de una concepción, digamos, hegemónica de otras latitudes de presentar esa propiedad privada como digamos, lo esencial, lo más importante, lo que es solamente eficiente. Yo no creo que incluso podamos decir eso en ningún caso, es decir, no es buena o mala per se por el tema del tipo de propiedad, sino por las definiciones regulatorias que pueden haber, por el entorno en que se desarrollan esos actores, por si tiene facultades para tomar decisiones o si tiene que estar pidiendo permiso. Es decir, no podemos comparar si de alguna manera se juega con reglas de juego diferentes y por eso de alguna manera también en algunos casos se habla de interactuar en similares condiciones para evaluarlo. Y bueno, se decía de alguna manera, nosotros tenemos casos exitosos, nosotros decimos que hay buenos empresarios estatales y malos empresarios estatales en la realidad nuestra y buenos empresarios privados y malos empresarios. Es decir, no tiene que ver con el tipo de propiedad, sino que tiene que ver con muchos elementos en el que está también, por supuesto, el elemento subjetivo y de las personas que lo integran. Por eso, para nosotros, y también se hablaba, es un fundamento del sistema socialista nuestro que esa propiedad social sea preeminente en los bienes fundamentales, porque así está concebido. Yo quería llamar la atención que cuando las primeras versiones de la Constitución, el primer artículo del título de fundamentos hablaba de el sistema socialista y hubo muchos criterios que decían no hay que cambiarlo por un sistema socialista porque era el nuestro propio con las características que tiene y que no tiene por qué ser igual en todos los lugares o los países que así se autodenominan, pero que en el caso nuestro tiene los fundamentos comunes de cualquier sistema y las particularidades del caso cubano. Yo creo que es esencial convertir la letra y el espíritu de la Constitución en realidades. Cuando nosotros decimos que el sector, la propiedad estatal socialista y nuestras empresas socialistas es el actor fundamental, eso tenemos que realmente convertirlo en que sea efectivamente ese actor fundamental y que sea un actor que realmente pueda articular a través de esa forma socialista al conjunto de las demás formas de propiedad. Yo pienso que eso es fundamental para avanzar en nuestro proceso de transición y de construcción del socialismo. Sí, yo creo que hay elementos importantes que tienen que ver con equilibrios macroeconómicos y con determinadas decisiones de política económica en las que se trabaja hoy que son esenciales para que también muchas de las cuestiones que podamos regular se puedan eficazmente dar, porque de lo contrario se pueden estar tomando medidas que si hay otros elementos de que, como explicaba Iván, como sistema no funciona, entonces
no se verán cumplidas lo que estamos regulando. Yo creo que ese es un elemento importante. Tenemos que poco a poco ir transitando a una regulación sobre la organización y funcionamiento de los diferentes actores que están definidos a partir de las diferentes formas de propiedad. Eso es otro reto. Son cuestiones complejas, pero tenemos que ir organizándolo. Yo sí creo que hay determinados elementos fundamentales que aparecen, por supuesto, en el texto constitucional y que hoy todavía son debates públicos y sobre los cuales yo creo que todavía hay que seguir debatiendo, valga la redundancia, hay que seguir analizando y estudiando cómo llevarlo de manera armónica con lo que establece la Constitución, y no solo con lo que establece la Constitución, porque la Constitución es resultado de un proceso que realmente empezó en el 2011 con los lineamientos, es decir, antes de la Constitución se hizo varios procesos, recuerdo los lineamientos, la conceptualización, incluso que se discutieron mucho con el pueblo, y que muchas de esas cosas que hoy están en la Constitución, antes de llegar a la Constitución, tuvieron determinados consensos sociales. También por eso hay que defenderla más, pienso yo, pero yo lo quiero enlazar con lo que decía anteriormente. Eso es que llevarlo a una estructura, a una implementación que sea efectiva y que esos fundamentos que están se cumplan en lo social, en el papel de la propiedad estatal, que es esencial porque, en mi opinión, es la que garantiza, en esencia, la reproducción del sistema de la manera en que entendemos la transición socialista, pero que también puede hacerlo de espalda ni al mercado como mecanismo objetivo que existe y que no puede ser suplantado totalmente por la planificación centralizada, pero también el papel que tienen las otras formas de gestión en este proceso, al final de buscar uno de los objetivos que están en el primer artículo, ese de la prosperidad, que además lo dice de una manera muy interesante, porque es la prosperidad individual y colectiva. Porque si hablamos de socialismo, estamos hablando del bien común, es decir, estamos hablando de algo que es para todos, y algo que es para todos, pero que en ese desarrollo del todo no puede tampoco de alguna manera disminuir la importancia que tiene el elemento individual. Y eso, el artículo primero, si más no me equivoco, de la Constitución, que lo establece incluso como yo lo diría algo así como los objetivos del Estado socialista. Uno de ellos es ese. Y por último, yo sí creo también que algo que no hemos mencionado, pero que es muy importante y que está también presente en la Constitución, es la centralidad del trabajo. Es decir, la importancia que se le da al trabajo en la Constitución. Por lo tanto, es un deber del Estado garantizar que las personas, que los cubanos tengamos la manera de encontrar realización a través del trabajo. Eso evidentemente lo decía uno de los muchachos de la profe en las entrevistas. Yo recuerdo que además fueron una de las cosas que más se discutió por lo menos en la universidad, cuando se discutió la Constitución. Es que hay muchas cosas que, aunque se redacte en forma presente, en realidad es un proceso. La Constitución no se hace para un momento, para un año. Pero creo que eso es algo también que es fundamental. Incluso se ha hablado en algún momento de modificar el código de trabajo, y que tiene que ver mucho con el tema de la participación efectiva del trabajador. Porque para que sea socialista en la empresa, no solo tiene que aportar a toda la sociedad, no solo tiene que participar el trabajador de los beneficios de esa empresa, de la riqueza que genera la empresa, sino participar en ese proceso. Una empresa estatal socialista efectiva, resolutiva y económicamente fuerte, tal como ordena nuestra Constitución. En Cuadrando la Caja hemos preguntado sobre las causas que le impiden tener un papel más protagónico, a la vez que nos hemos acercado a cómo la innovación impulsa su desarrollo y cómo lograr que funcione con un mayor dinamismo. Aquí, ¿cómo se resolvió el problema de la COVID? Con innovación. Nuestros científicos aportaron innovación en la solución del problema de la COVID. Si nosotros no hubiéramos tenido protocolos robustos que se fueron robusteciendo en el mismo enfrentamiento a la COVID, aportados por los centros de investigación y por el sistema de salud y Biocobafarma, y si nosotros no hubiéramos desarrollado las vacunas cubanas, yo no sé cómo estaríamos hoy.
Ahora, de manera sabia, el comandante en jefe, en medio del periodo especial, construyó lo que a mi modo de ver es casi que el modelo básico que nosotros tenemos que tener en el sistema empresarial. Empezó como un sistema presupuestado y ya es hoy un sistema empresarial robusto para lograr el desarrollo de la ciencia y la innovación, con resultados concretos, que fue el famoso polo científico y sobre todo la industria biotecnológica farmacéutica, donde la investigación científica y la innovación forman parte de las fuerzas productivas. Ciencia e innovación con soberanía tecnológica es lo que encontramos en la planta de sueros y hemoderivados perteneciente a los laboratorios AICA en Cuba. Aquí una pequeña empresa privada ha sido la responsable de dotar de nueva vida a equipos que habían quedado obsoletos. Para entender en Ensifama hay que entender el contexto. O sea, la industria farmacéutica es una industria de alto estándar regulatorio, donde todos los procesos tienen que ser reproducibles y tienen que ser registrables, auditables. Y además es una industria, por lo tanto, que requiere altos niveles de automatización y personal altamente calificado para las tareas de mantenimiento y todos los soportes tecnológicos que necesita. Ensifama nació precisamente en este contexto porque nos formamos en uno de los laboratorios farmacéuticos del Cuba Pharma, que nos permitió entender estas necesidades y prepararnos para darle solución. Hoy ofrecemos soberanía tecnológica, sustitución de importaciones, porque cada tecnología que nosotros automatizamos es una inversión menos que tiene que realizar el país, una compra en el exterior. Gracias al trabajo de Ensifama, esta autoclave hoy puede en unas 2 horas esterilizar 540 botellas. Teníamos unas autoclaves con bastantes dificultades, no eran totalmente consistentes para el nivel de producción que estábamos teniendo. Y una vez que llegaron la recapitalización por parte de Ensifama, fue bien consistente. Ellos estuvieron todo el tiempo con nosotros, casi 3 meses o más. Verdaderamente ha sido bien satisfactorio porque podemos tener una producción continua gracias al desempeño que está teniendo el autoclave, que es muy importante en el proceso nuestro, que es la parte donde terminaría, después de un llenado que tenemos, viene la parte de esterilización y ya sería el envase, y ha sido bien satisfactorio todo lo que se ha hecho con ellos. En específico es uno de los trabajos más importantes que hemos realizado, no tanto por su complejidad tecnológica, sino más bien por el alto impacto social, porque estos son 2 autoclaves donde se esterilizan sueros que se emplean en los hospitales. Aseguran que una de las principales ventajas que tiene haber concretado esta relación es que aprovecha al máximo el potencial nacional y a su vez ha garantizado que no se detenga la producción. Al ser una pequeña empresa y hemos sentido la conexión y la rápida respuesta de ellos. Estando aquí mismo en Cuba, el soporte técnico aquí mismo en Cuba nos facilita es el tema de rapidez, de que lleguen rápido a nosotros acá y no nos demoren, no haya parada en el proceso productivo, que ellos puedan llegar, darnos el soporte técnico y seguir produciendo, no tener que parar la producción. Desde 2016, Ensifama ha completado más de 30 trabajos de recapitalización de equipos y procesos productivos y son una de las 8.000 MIPYMES aprobadas desde 2021 en Cuba. Hoy, más de 70 medicamentos del cuadro básico de salud se producen con tecnología automatizada por ellos. Deberíamos enfocarnos en lograr una verdadera alianza, porque con una verdadera alianza podemos soñar más grande. Nosotros pudiéramos convertirnos en un complemento para los sectores estratégicos. No es hacer la actividad fundamental porque aparece estar la empresa estatal, pero convertirnos en un complemento que ellos pueden utilizar muy eficazmente. Ahora solamente estamos automatizando procesos, pero si soñamos en grande con una verdadera alianza con el Estado, pudiéramos pensar en una fábrica. En lugar de comprarle estos equipos, podemos fabricarlos nosotros mismos. Eliminar estigmas hacia las empresas privadas y reconocer el verdadero valor que tiene la soberanía tecnológica. Así pudiera lograrse una relación mutuamente beneficiosa entre el sector privado y el Estado en Cuba. Podemos usar una estrategia económica, ¿no?, para el trabajador corruptible del capitalismo. Al fenómeno de la conciencia social no se puede renunciar, ni remotamente, porque de hecho, si en la distribución de utilidades, ¿no?, tiene que estar en un momento determinado, tener en cuenta el uso de las utilidades, ¿no?, la visión de futuro, la responsabilidad social de la empresa, la participación de los trabajadores, pasa porque los trabajadores tengan conciencia de eso. ¿Cómo se organiza la producción realmente con el criterio de los trabajadores? ¿Cómo se conduce, se decide la gestión de la dirección con la opinión de los trabajadores? ¿Cómo después entonces con ese resultado todo el mundo hace un análisis que es parte del concepto en que yo trabajo en una empresa con pérdidas? ¿Qué actitud tengo yo ante ese asunto?
O sea, ¿cómo yo reacciono? ¿Cuál es mi compromiso real? ¿Es el de transformar? ¿Es el de opinar? ¿Es el de proponer? ¿Es el de incorporarme? ¿O es el de irme? Entonces, a mí me parece que eso es lo que nos toca todos los días. Nosotros permanentemente tenemos que innovar en la gestión de la innovación, en cómo innovamos. Y no todos los sectores empresariales, no todas las empresas hoy que tienen distintos niveles de desarrollo lo pueden hacer igual. Pero también lleva una innovación, que le llamamos innovación organizacional. Pero eso es importante, innovar en cómo gestionamos la innovación. Hay una norma legal para las cooperativas agropecuarias, hay una norma legal para las cooperativas no agropecuarias, pero ya el país está reclamando una ley general de todas las cooperativas que sirva de sombrilla legal para el tipo de cooperativa que sea, y que solo la diferencia entre una cooperativa y otra sea por la actividad principal a la que ella se dedica. Está haciendo falta una ley general de cooperativas. Lo otro que está haciendo falta es un instituto para el fomento y desarrollo de las cooperativas. Hasta ahora, la conducción de las cooperativas, que son entidades autónomas, se ha hecho desde ministerios, desde entidades estatales que tienen funciones específicas que cumplir. Por tanto, haría falta un instituto de fomento y desarrollo cooperativo, que dicho sea de paso, ya está aprobado entre las 17 soluciones por el Buró Político del país y el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. Le toca al Ministerio de Economía y Planificación implementar esa solución de crear el instituto en Cuba. El punto de partida, decía Fernando, no lo ve como una alianza, lo ve como una relación, pero eso es lo que se quiere lograr, que sea la relación público-privada, que ellos logren encadenarse, que ellos logren insertarse en esa cadena de valor. Una vez que ellos logren insertarse en esa cadena de valor, entonces quizás un poco que esos precios, ya esa visión que tenga la propia población de que son tan acusadas por la elevación tan alta de los precios, o porque también contribuyen un poco a la inflación en el país. Mira, el tema de los precios en el país también forma parte de otros factores internos de la economía que no se le puede atribuir a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y lo que se trata de lograr es eso, que ellas logren tener no esa alianza, sino esa relación pública-privada, porque realmente hay sectores estratégicos de la economía donde la empresa estatal no puede llegar y están llegando las MIPYME un poco a cubrir ese vacío. Y hay que llegar a la alianza. Pero yo creo que la alianza es el resultado final. Y digo relación porque este camino los estamos construyendo. Y no solamente depende, y disculpa que te interrumpa. No, para nada, no es que solamente dependa de nuestra intención o la intención de determinadas empresas. Es que todavía existen determinados recelos donde decir, voy a trabajar con una empresa que sea privada, con un trabajo por cuenta propia, incluso una cooperativa. Sí. Entonces, hay determinadas personas que todavía no lo ven de una manera más natural, y ese camino hay que construirlo. Creo que la alianza va a ser el final del camino. Lo que pasa es que tenemos que empezar desde el inicio, tenemos que irnos conociendo. Lo que decías, de que no se pueden satanizar. Poco a poco. Yo creo que hay varias formas en las que nosotros hemos avanzado en generar esa alianza poco a poco. Hay relaciones económicas que se dan entre MIPYMES y empresas estatales. Hay hoy ejemplos de producciones cooperadas, donde la PYME pone, por ejemplo, la materia prima, y la empresa estatal, que está paralizada porque no tiene la divisa para adquirir esa materia prima, lo que pone es la infraestructura que está detenida y pone también la fuerza de trabajo. Exacto. Entonces se reactivan determinadas producciones que, repito, la población probablemente no vea una reanimación lo acelerado que queremos de todo eso, pero es poco a poco que realmente se ve esa reanimación de conjunto con todo el resto de las medidas que se están tomando en la economía, ¿no? Porque también son factores que tenemos que tener en cuenta. Yo sí quería decirte algo, porque es verdad que hoy hay muchos criterios con el tema de la venta de determinados bienes, sobre todo importados. Sí. Que yo creo que se puede ver desde dos puntos de vista. Eso es bueno y malo para la economía. Es bueno para la economía porque un escenario de escasez de oferta como la que hay hoy, que realmente es verídico, es palpable, las MIPYMES y otros actores están supliendo un determinado nivel de esa demanda. Lo que pasa es que no llega a todo el mundo. La parte mala para la economía es que nosotros no podemos desarrollar el sector privado ni la economía de este país en base a la importación de bienes finales. Esta semana... Y yo creo que el Estado tiene que conducir ese camino para incentivar, esa es la tarea que tenemos nosotros en el gobierno, de incentivar las pymes de producción, con incentivos económicos, que realmente mantengan a aquellos que vean la rentabilidad en comercializar, pero que haya más productores
de los que tenemos hoy. Ciertamente, nuestro texto constitucional establece que la empresa estatal socialista es el sujeto principal en la inserción efectiva que debe tener en la economía. Y lo es porque es ella la que gestiona, la que administra los bienes fundamentales de producción de bienes y servicios. Es la empresa estatal la que provee los servicios básicos esenciales a nuestra sociedad. Es la que el cimiento fundamental de la prosperidad, del bienestar del país. Es el actor, el ente que genera los mayores empleos en Cuba. Es además donde se realizan las mayores y más importantes inversiones en el país, donde incluso tiene mayor presencia la investigación, el desarrollo, la innovación. Es el actor donde podemos decir que es donde fundamentalmente o mayormente la ciencia se transforma en bienes y servicios de unos altos estándares de calidad en función de ese bienestar social a que está llamada la empresa estatal socialista. Por tanto, como actor económico fundamental, evidentemente también tenemos el reto de transformarla, de fortalecerla, de enriquecerla, y a eso es que está llamada la empresa estatal socialista en nuestro país. En el contexto y en el entramado de empresas en Cuba, evidentemente, no, como plantea Ivonne, la empresa estatal socialista incluso es un mandato constitucional y es consecuencia sustantiva del propio sistema social que tenemos. Es la encargada de garantizar los servicios básicos. Preguntabas que cómo vemos eso en el día a día. Bueno, ¿cómo se puede entender un sistema de salud sin el soporte, el apoyo de un sistema empresarial que haga posible ese beneficio social a través de aportes económicos? ¿Cómo se puede entender un sistema educacional sin un sistema de empresas estatales que contribuyan con su rendimiento al Estado y en consecuencia permitan la financiación en su gran mayoría de estos servicios? Ahora, como empresa estatal socialista que es, y además como el diseño propio de nuestro sistema empresarial que ha ido tomando estructura y madurando en los últimos 2-3 años, que por cierto ha sido una maduración muy compleja porque han sido los últimos 2-3 años los más complejos, y esto es una variable que hay que tener en cuenta a la hora de interpretar cómo ha evolucionado el sistema empresarial cubano. Pero ahí caben todos los actores. Es decir, en estos momentos entre la evolución del sistema empresarial cubano está que tenemos actores no solo desde la dimensión de la propiedad social, sino actores también desde la dimensión de la propiedad, la manera de gestionar esa propiedad que ya no solo es estatal, sino la propiedad privada. Tenemos actores que nos acompañan hace mucho más tiempo, pero como cooperativa no agropecuaria, alrededor de 10 años, que también contribuyen a llenar esos espacios o hacer mucho más eficiente una realización económica, ya sea de producto o servicio, en aquellos espacios donde la empresa estatal socialista realmente lo deja descubierto. Entonces, en ese sentido, contradicción no creo que exista. De hecho, hoy, desde el sector de las empresas estatales, nosotros formamos parte o ayudamos a cerrar el ciclo a través de los otros modelos de gestión empresarial, cooperativos o no cooperativos, el cerrar el ciclo de nuestros procesos. Les voy a pedir que en una palabra me digan, por favor, para resumir, una propuesta. ¿Qué le falta? ¿Hacia dónde debemos avanzar desde las empresas? En una palabra, ¿quién empieza? Yo quisiera que se supiera qué hacemos. En una palabra. Saber qué se hace en las empresas, el sector empresarial. Hay que saber qué se hace. Nosotros hemos pensado incluso de que muchas resoluciones que se dictan, que se ponen en vigor, adolecen de una estructura a nivel estatal o de gobierno que vele porque ninguna de las medidas tomadas entre en contradicción con los diferentes actores y diferentes sistemas empresariales. Yo diría hacer del desarrollo territorial el eje del desarrollo de la nación. Hay una incertidumbre muy grande con respecto a cómo se mueve la inflación o cómo se mueve el incremento de los precios para del costo de la vida en general. Y uno de los costos fundamentales de producción para poder tener mayor productividad del trabajo, etcétera, es el salario. Y los trabajadores reclaman tener salarios mayores porque el costo de la vida sigue aumentando y entonces se sigue incrementando el costo de producción y eso se refleja en un precio mayor. Y la estrategia de desarrollo municipal no puede ser un ejercicio formal
en la estrategia de desarrollo municipal, además de que tiene que ser construida de forma participativa, tenemos que ser capaces de que en ella esté reflejada cuáles son todas las potencialidades que tiene un territorio en materia de desarrollo, pero que también llega a definir cuáles son las principales inversiones que tenemos que hacer, cuáles son las acciones de mantenimiento constructivo, qué producciones en físico y valor queremos obtener. Si nosotros no hacemos un proceso riguroso de diseño de una estrategia de desarrollo municipal y además implicamos en ese proceso a todos los actores económicos, porque no podemos quedarnos solamente con la empresa estatal o con la UEB que está en el municipio, hay que implicar a la cooperativa, hay que implicar a las MIPYMES privadas, estatales, es decir, a todos los actores, a los trabajadores por cuenta propia. Cuando usted hace eso con un proceso riguroso, a usted le es más fácil articular, Montejo, el plan y el presupuesto. ¿Cómo lograr una estabilización económica y resolver problemas como la inflación o los desafíos que tiene Cuba hoy? También han sido abordados aquí. Yo tengo 4 aspectos que para mí son centrales hoy en la economía cubana. Primero, tenemos que restaurar los flujos financieros externos, inversión extranjera y créditos. Por eso se está insistiendo tanto en la inversión extranjera. Hay que contar con la inversión extranjera, pero para ello tenemos que liquidar adeudos de alguna manera. No podemos seguir pensando que si tenemos una deuda y no hemos podido pagar, que sigan entrando recursos sin que eso tenga nada que ver. Hay que asumir una renegociación diferente de la deuda externa para poder avanzar en ese sentido. Segundo, un programa antiinflacionario, creo que no tiene discusión. Y nosotros tenemos que hacer que se frene el crecimiento de los precios. Eso no se frena de un día para otro. Eso es como una locomotora que para que frene tiene que pasar tiempo y medidas. Reducción del déficit presupuestario, no emitir dinero sin contrapartida. Hay un grupo de medidas diseñadas para eso. Tercero, hay que aumentar la oferta de alimentos. Hoy estamos bajando el insumo de la población y eso requiere atención tanto para producir como para importar productos. Y finalmente, estabilidad energética. Que bueno, estamos viviendo la situación que vivimos ya en el 2022 y las medidas emergentes que ha habido que tomar para poder continuar con una estabilidad que se perdió en los últimos años. Es decir, que esta estrategia aplicada en los próximos años debe darnos crecimiento entre 3-4% anual, no mucho más que eso, y eso nos permitirá, bueno, incrementar el nivel de vida y mejorar las condiciones, digamos, subjetivas de transformación del hombre ante las complejas realidades que le toca vivir. Toda estrategia de estabilización siempre trae en sus manos la reducción fiscal, el tema de analizar cuáles subsidios son necesarios. Yo creo que un tema fundamental de la estabilización macroeconómica es pasar de subsidio generalizado a producto de subsidio a personas. Yo creo que eso no es un ejemplo concreto de que un elemento fundamental, porque racionalizar el presupuesto del Estado, una de las cuestiones es subsidiar a qué hay que subsidiar y no subsidiar transversalmente a todo el mundo. Yo creo que eso es uno de los primeros requisitos fundamentales de un programa de estabilización para Cuba. Segundo es el tema de la actualización de algunos determinados niveles de ingresos o de precios en la economía, que yo creo que hay que analizarlo, hay que analizar la racionalidad. Ahorita tú comentabas que no siempre es positivo, o al menos tiene un efecto limitado, digamos, topar precios, pero de alguna manera hay que revisarlos o hay que... Yo creo que hay que revisar la racionalidad de determinados precios en función tanto de su impacto al resto de la economía como su función de extracción de liquidez en la economía y la capacidad de generar ingresos al presupuesto del Estado. Porque hay determinados precios que en determinados momentos se han quedado muy retrasados con respecto a las condiciones macroeconómicas y están funcionando como una carga de subsidios excesivos al presupuesto del Estado. Cuando subsidian a toda la población en general, terminan generando inflación por el déficit fiscal, mayores perjuicios sobre los más pobres. Entonces hay que revisar, yo creo que todas esas cosas se tienen que poner en revisión y avanzar hacia un programa que nos permita ser racional con los recursos y proteger a aquellas personas que más lo necesitan con los pocos recursos que tenemos, a la par de que se avanza en otras medidas. Hay un elemento de justicia que no quería dejar de señalar, y es el esfuerzo de los que tienen que tomar decisiones para dirigir el país. Yo pasé por ahí, sí, no soy un académico puro, pudiéramos decir, y sé lo que significa eso, que uno tiene que enfrentarse a unas situaciones durísimas donde hay que tomar decisiones que no pueden fallar, y tiene que entenderse eso, que son personas igual que nosotros los que tienen que tomar esa decisión. ¿Qué se siente tener esa responsabilidad? Le pregunto. Bueno, se siente un sentido de la responsabilidad que a veces te tiende a pesar muy fuerte, porque tú sabes con lo que estás jugando cuando tú tienes que comprar o compras un producto o compras medicamentos para la población. O yo viví momentos en los cuales me decía, mira, José Luis, se acabó tal medicamento, ¿qué hacemos? Bueno, pues tenía que sacar el dinero de otras cosas y ponérselo a los medicamentos, porque yo sabía que con eso no se podía jugar.
Y hoy tenemos falta de medicamentos, se hacen esfuerzos enormes, pero son 500 millones lo que hace falta todos los años para los medicamentos, nada más. Aparte de la comida, aparte de los energéticos, etcétera. Entonces, el que tiene que tomar decisiones, tiene que tomarlas en condiciones muy difíciles. Hace falta de más conocimiento, no podemos negar eso. Es decir, si tuviéramos una conciencia económica mayor, tal vez las cosas serían un poquito más fáciles. Tal vez se mitigarían los errores que se pueden cometer. Pero no podemos subestimar al nivel que está sometido la dirección del país y a todos los niveles en relación a las decisiones que tiene que tomar, cómo tomarlas y cómo manejar toda la información que tiene que dominar un dirigente para poder evitar equivocarse. Tener una inflación baja y estable es, en cierta medida, tener un nivel de estabilidad en una de las principales variables macroeconómicas. Entonces, bueno, en un entorno donde hay profundos desequilibrios, donde existen procesos de emisión monetaria, donde hay aumentos sostenidos y constantes de los niveles de precios, urge atacar ese problema desde todas sus causas. Y una manera de hacerlo, ¿no? La manera que se ha encontrado en muchas experiencias, hacerlo a través de un programa que hilvane y articule todas esas medidas de una manera integral y coherente para poder atacar el problema. Que al final lo que está en el fondo del problema de la inflación, el aumento de los precios, es el deterioro del poder adquisitivo de los ingresos y de las pensiones de las personas. A lo que va orientado una estrategia de estabilización macroeconómica a lo interno de un país, va a corregir una serie de cosas que efectivamente están influyendo en estos elementos que mencioné bien, de desarrollo de procesos inflacionarios o aumento de tipo de cambio dentro de la economía. Y en el caso particular de Cuba, aunque hay muchos elementos que pueden haber influido en el deterioro de las condiciones macroeconómicas, principalmente algunos externos a nosotros, como es el recrudecimiento del bloqueo o todo el descalabro económico que creó la COVID, hay sin duda otros elementos que sí dependen de nosotros y que están en nuestras manos corregir y avanzar en ello. En el caso cubano tenemos antecedentes de un programa de estabilización macroeconómica. Bueno, yo creo que hay un ejemplo claro, que es el programa de saneamiento financiero de los años 90, un programa de estabilización impulsado por nuestro comandante en jefe y por los compañeros del Ministerio de Economía y el Banco Central en aquella época. Y yo creo que es un ejemplo claro, ¿no, verdad? Sí, a ver, es la principal referencia que se tiene en Cuba de un programa de estabilización o una estrategia de estabilización y se puede discutir hasta qué punto logró todos los objetivos que tenía y demás, pero disminuyó el tipo de cambio en la economía, además de 130 hasta un momento determinado por debajo de 20, logró control de la inflación, logró estimular la economía, que este es uno de los puntos fundamentales. A veces decimos, ¿por qué tanto énfasis en la necesidad de estabilizar macroeconómicamente? Porque tener estabilidad macroeconómica es fundamental para poder crecer. O sea, en los 90 pasó eso. En los 90 primero estabilizamos y después vinieron los resultados, la política de turismo dio éxito, el resto de los elementos orientados a estimular la economía dio éxito, pero solo después que se había logrado estabilizar la economía, controlar el tipo de cambio, controlar la inflación. Escuché a alguien recientemente decir que habría que es como las condiciones del terreno de juego, ¿no? Es decir, el tema de los equilibrios macroeconómicos pueden generar o generan que las reglas del juego y el terreno de juego también mejoren. Exactamente, es como decía, es decir, si vemos a los productores, ¿no?, como los jugadores de ese juego, no es el mismo juego si el estadio tiene la hierba alta, si las líneas no están claras, si las reglas no están bien, si de verdad están jugando en un terreno donde pueden mostrar todas sus capacidades y todo su potencial a la máxima expresión. Puedes poner al mejor equipo de pelota, que si el terreno no sirve, el juego de pelota no va a servir tampoco. Hay un convencimiento, que yo por lo menos lo tengo y creo que la mayoría de nuestra población lo tiene a distintos niveles de entendimiento, y es que la solución está en el socialismo. Pensemos cómo sería esta situación si no hubiera un país socialista aquí. Diversos han sido los temas que hemos abordado e iniciamos este segundo año de vida con el mismo empeño de debatir los temas económicos que más preocupan y ocupan a nuestro país, porque aquí siempre vamos a indagar en los problemas, proponer soluciones, porque no basta con interpretar, también siempre va a ser necesario transformar. Así estaremos más cerca de lograr cuadrar la caja de la economía cubana. Hasta la próxima. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi.
No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un timbirichi. Timbirichi. Ay, nada más. Timbirichi. Timbirichi. Aprovecha ahora que no te da pa' un Toyota y tampoco un Mitsubishi. En cada cuadra un comité y una pila Timbirichi. Grabate, repetimos.